¿Será que tu destino de ensueño puede convertirse en una pesadilla? Conoce los 9 países donde los expatriados más se arrepienten de vivir. Imagina mudarte a un nuevo país, esperando una vida llena de aventuras y nuevas oportunidades, pero descubrir que la realidad es muy diferente. ¿Cuáles son los lugares donde los sueños de los expatriados se transforman en arrepentimiento en 2024? Prepárate para un viaje revelador mientras exploramos los 9 países que más decepcionan. Antes de hacer las maletas, descubre las verdades ocultas que nadie te contó. No te pierdas ningún detalle. Tu próxima decisión puede depender de esto. Número 9. Reino Unido. Mudarse al Reino Unido puede parecer un sueño, pero para algunos se convierte en un profundo arrepentimiento. El altísimo costo de vida es un motivo importante. En ciudades como Londres, los precios de los inmuebles son impresionantes. El precio medio de una casa es de alrededor de $620,000, casi el doble de la media nacional de $350,000. Alquilar es igualmente caro, con un apartamento de un dormitorio en el centro de Londres costando alrededor de $2,150 por mes. Este estrés financiero a menudo lleva a estrés e insatisfacción. El clima impredecible del Reino Unido es otra fuente de arrepentimiento. Lluvia constante, cielo nublado y poca luz solar pueden afectar el ánimo y la salud. Con un promedio de 133 días de lluvia por año, y más en lugares como el Distrito de los Lagos, la melancolía puede desencadenar el trastorno afectivo estacional, TAE, afectando el bienestar mental y haciendo la vida sombría. Los desafíos en el sistema de salud aumentan la frustración. A pesar del orgullo en el Servicio Nacional de Salud, NHS, los largos tiempos de espera, la falta de personal y los problemas presupuestarios son significativos. Muchos pacientes esperan más de 18 semanas para tratamiento, y la escasez de enfermeras y médicos sobrecarga el sistema, impactando la calidad de la atención. Las diferencias culturales y las dificultades de integración también contribuyen al arrepentimiento. Adaptarse a las normas sociales británicas y la naturaleza reservada de los británicos puede dificultar la formación de conexiones sociales. Incluso si el inglés es el idioma principal, los acentos y dialectos regionales pueden ser desafiantes para los recién llegados. Navegar por el sistema de inmigración del Reino Unido es una tarea desalentadora. El proceso de solicitud de visado, regulaciones de inmigración y requisitos legales pueden ser complejos y estresantes. Superar estos desafíos en el Reino Unido puede parecer difícil. Número 8. Brasil. La vibrante cultura y belleza natural de Brasil a menudo se ven eclipsadas por duras realidades para algunos expatriados en el año 2024. La alta tasa de criminalidad es una gran preocupación, aproximadamente 23 por cada 100,000 habitantes, especialmente en ciudades como Río de Janeiro y São Paulo, donde los crímenes violentos, robos y violencia relacionada con las drogas son prevalentes. Esta amenaza constante a la seguridad personal puede ser abrumadora, forzando a los individuos a tomar precauciones adicionales y fomentando una sensación generalizada de inseguridad. La desigualdad económica es otro problema significativo. A pesar de una clase media emergente, la brecha entre ricos y pobres es acentuada. Muchos expatriados enfrentan oportunidades de empleo limitadas y bajos salarios, lo que puede ser un duro despertar. Esta inestabilidad financiera a menudo lleva al estrés y la decepción para aquellos que esperaban una vida más próspera. Las barreras lingüísticas aumentan los desafíos. El portugués es el idioma oficial y dominarlo es esencial para una mejor experiencia. Sin embargo, muchos extranjeros luchan por aprenderlo, dificultando las interacciones diarias y la integración en la sociedad brasileña. Aunque el inglés se habla en las grandes ciudades, no es lo suficientemente común para una comunicación fluida. El sistema de educación pública a menudo se considera inadecuado, obligando a los expatriados a enviar a sus hijos a escuelas privadas. Esto añade una carga financiera significativa, con matrículas privadas que varían de $5,000 a $220,000 por año. Los procesos burocráticos en Brasil complican aún más la vida de los recién llegados. Obtener permisos, procesar documentos y cumplir con los requisitos legales puede ser largo y estresante, retrasando actividades importantes y creando frustración. Finalmente, el clima diverso y los desafíos ambientales de Brasil pueden ser difíciles de adaptar. Las hermosas playas y selvas tropicales vienen con alta humedad, lluvias intensas y riesgo de desastres naturales. Estos factores pueden afectar el confort general y las condiciones de vida diarias, dificultando la adaptación de algunos expatriados. Número 7. Francia. El encanto romántico de Francia puede parecer atractivo, pero muchos expatriados se arrepienten de su mudanza en 2024. La sociedad francesa puede ser estrecha y jerárquica, y puede parecer superficial, especialmente en áreas urbanas. Los círculos sociales son restringidos, haciendo que los recién llegados se sientan aislados.
La idea de hablar francés suena encantadora, pero no ser fluente crea desafíos diarios significativos. Tareas simples como hacer compras o lidiar con papeleo se vuelven complicadas sin fuertes habilidades lingüísticas. Navegar por la burocracia francesa es otro gran obstáculo. Abrir una cuenta bancaria requiere numerosos documentos, incluyendo prueba de empleo y dirección, todos procesados en francés. Esto puede ser frustrante y largo. La cultura de trabajo francesa enfatiza largas horas con menos días libres, lo que puede ser estresante para aquellos acostumbrados a un equilibrio más flexible entre trabajo y vida personal. El alto costo de vida es otro choque. Alquilar un apartamento de un dormitorio en el centro de la ciudad cuesta entre $800 y $2,200 por mes, mientras que fuera del centro los alquileres varían de $1,300 a $1,600. Los servicios básicos para un apartamento de 85 metros cuadrados cuestan alrededor de $160 por mes. Los gastos generales de vida para una persona soltera en París son de alrededor de $2,700 a $3,500 mensuales. Además, alquilar una propiedad a menudo requiere un depósito considerable, un fiador francés y extensa prueba de ingresos, lo que puede ser desalentador para los recién llegados. Aunque el sistema de salud francés está muy valorado, no es gratuito. El seguro de salud estatutario cubre alrededor del 83% de los costos médicos, dejando a los individuos responsables del 17% restante. Esto a menudo requiere seguro de salud privado adicional, aumentando la carga financiera. Mientras que el encanto romántico de Francia puede desaparecer rápidamente debido a los desafíos sociales y burocráticos, aquellos que consideren una mudanza a China enfrentarán un conjunto completamente diferente de obstáculos que pueden hacerles pensar dos veces sobre la reubicación. Número 6. China. El auge económico de China no es fácil para todos. Con la reciente desaceleración económica del país, la competencia por empleos ha aumentado, especialmente para expatriados. Encontrar la posición o industria deseada puede ser más difícil de lo esperado. Además, empresas e individuos extranjeros a menudo enfrentan restricciones impuestas por el gobierno, complicando las oportunidades de trabajo y la vida diaria. Estos obstáculos pueden ser increíblemente frustrantes. El mandarín es el idioma dominante y la fluidez es una gran ventaja. Sin ella, tareas cotidianas como encontrar un apartamento o socializar pueden volverse intimidantes. Comprender normas culturales y etiqueta social, como la construcción de conexiones personales y el mantenimiento de la reputación social, es crucial, pero confuso para los recién llegados. Cuestiones de salud y ambientales también son preocupaciones significativas. El sistema de salud de China varía ampliamente en calidad, con diferencias notables entre áreas urbanas y rurales. Las barreras lingüísticas y las diferencias culturales en las prácticas médicas pueden complicar el tratamiento para extranjeros. La contaminación del aire sigue siendo severa en muchas ciudades chinas, llevando a problemas de salud y disminuyendo la calidad de vida general. Navegar por el sistema legal de China puede ser desafiante debido a sus diferencias con los sistemas legales occidentales. La influencia del Partido Comunista y la falta de transparencia en cuestiones judiciales pueden llevar a preocupaciones sobre la justicia legal y la protección de derechos. Los cambios frecuentes en las políticas de inmigración y los requisitos de patrocinio aumentan la incertidumbre y el estrés para expatriados. El ambiente político en China es otro factor que contribuye al arrepentimiento entre expatriados. El país impone regulaciones estrictas sobre libertad de expresión, prensa y uso de Internet. Medidas extensivas de vigilancia, incluyendo tecnología de reconocimiento facial y un sistema de crédito social, pueden ser perturbadoras para aquellos que valoran la privacidad y la libertad personal. Número 5. Canadá. A pesar de su reputación global como una nación acogedora y progresista, muchos se arrepienten de mudarse a Canadá. El alto costo de vida, especialmente en ciudades como Toronto y Vancouver, hace casi imposible alquilar o comprar inmuebles. Por ejemplo, alquilar un apartamento de un dormitorio en el centro de Toronto puede costar casi $2,000 por mes. Los gastos diarios, como comestibles y servicios, estiran los presupuestos al límite. El costo mensual de comestibles es de alrededor de $375, y los servicios para un apartamento de 850 pies cuadrados cuestan otros $158. Los salarios no han seguido el ritmo, dejando a muchos inmigrantes financieramente estresados. Los planes de celular en Canadá están entre los más altos del mundo, variando de $50 a $100 por mes, a menudo sorprendiendo a los recién llegados. Además, los precios a menudo excluyen impuestos, añadiendo hasta un 15% al costo de bienes y servicios, creando gastos inesperados. Encontrar un empleo adecuado es otro desafío. Muchos inmigrantes descubren que sus calificaciones no son reconocidas, forzando a profesionales altamente calificados a trabajos de baja remuneración.
La discriminación y la xenofobia en el lugar de trabajo dificultan asegurar un empleo estable, llevando a la frustración y al arrepentimiento entre los recién llegados. El transporte es caro, especialmente si necesitas un coche. Las primas anuales de seguro de automóvil varían de $1,300 a $1,800 y para los recién llegados puede ser tan alto como $4,000 debido a que se les trata como nuevos conductores. Las diferencias culturales y la discriminación sutil pueden dificultar la integración, llevando a sentimientos de aislamiento y desvalorización. El sistema financiero canadiense no reconoce el historial de crédito extranjero, forzando a los recién llegados a empezar desde cero, complicando su transición. Por último, el frío extremo, especialmente para aquellos de climas más cálidos, es un desafío significativo. Los inviernos rigurosos aumentan el estrés de vivir en Canadá. ¿Qué piensas sobre enfrentar estos problemas en Canadá? Comenta abajo y conversemos. Número 4. Japón. Al considerar una mudanza a Japón, es esencial mirar más allá de su reputación de seguridad y cortesía. Muchos expatriados descubren que la realidad de vivir en Japón puede ser mucho más desafiante de lo esperado. Un gran problema es la sociedad homogénea de Japón. La integración cultural y la formación de amistades cercanas con los locales pueden ser increíblemente difíciles, haciendo que los recién llegados se sientan como eternos forasteros. Las barreras lingüísticas son un obstáculo considerable. A pesar de que el inglés se enseña en las escuelas, la competencia general es baja. Esta brecha hace que actividades diarias, como hacer compras, visitar a un médico o entender facturas de servicios públicos, sean extremadamente difíciles para los no hablantes de japonés. Las normas sociales complejas de Japón y las reglas no escritas sobre comportamiento público, ambientes de trabajo e interacciones sociales aumentan los desafíos de adaptación cultural, llevando a malentendidos y aislamiento social. La cultura de trabajo exigente de Japón es otra lucha. Con largas horas, una jerarquía rígida y lealtad intensa a la empresa, el entorno de trabajo puede resultar en un severo desequilibrio entre la vida profesional y personal y burnout, especialmente para aquellos de países con condiciones de trabajo más flexibles. El alto costo de vida en ciudades como Tokio y Osaka exacerba estos desafíos. Alquilar un apartamento de un dormitorio en el centro de la ciudad puede costar alrededor de $1,050 por mes. El clima y los desastres naturales también contribuyen a las dificultades de vivir en Japón. El clima varía ampliamente, con veranos calurosos y húmedos e inviernos rigurosos, particularmente en el norte. Además, Japón se ve frecuentemente afectado por terremotos, tsunamis y tifones, lo que puede ser una fuente significativa de estrés para los expatriados. Además, los servicios de salud mental están menos desarrollados y se discuten abiertamente menos que en muchos países occidentales, dificultando a los expatriados lidiar con estrés, aislamiento u otros problemas de salud mental. Número 3. Estados Unidos. Aunque los Estados Unidos ofrecen numerosas oportunidades, estos desafíos significativos pueden transformar tu sueño americano en una pesadilla. La profunda polarización política puede crear una atmósfera intensa de tensión e inseguridad, especialmente si tus opiniones políticas difieren de las de tus nuevos vecinos. Los extranjeros pueden sentirse no deseados, dependiendo de dónde se establezcan. El sistema de salud de los Estados Unidos es otra gran preocupación. Es complejo y caro, sin cobertura universal. Para aquellos con condiciones preexistentes, esto puede ser una preocupación significativa. Los costos de salud pueden ser astronómicos, con una estadía media en hospital costando más de $10,000. La seguridad es una cuestión crítica. La alta tasa de violencia armada en los Estados Unidos impacta significativamente la sensación de seguridad. Estados como Nuevo México y Alaska reportaron más de 700 crímenes violentos por cada 100,000 residentes en 2022, mientras que estados como Rhode Island, Connecticut, New Hampshire y Maine tuvieron tasas ligeramente superiores a 200. Los costos de vivienda y vida son sustanciales. Los precios de los alquileres en los Estados Unidos son, en promedio, 34% más altos que en el Reino Unido. Un apartamento de 3 dormitorios en el centro de la ciudad cuesta típicamente alrededor de $3,000 por mes, mientras que fuera del centro es alrededor de $2,000 por mes. Estos altos alquileres añaden significativamente al costo general de vida. Muchos nuevos residentes enfrentan gastos imprevistos, como altos costos de mudanza y reparaciones domésticas inesperadas. En promedio, los estadounidenses gastan alrededor de $4,200 anualmente en transporte. Altas tasas de hipoteca y un mercado inmobiliario competitivo han dejado a muchos nuevos propietarios experimentando remordimiento, con tasas de interés de hipoteca a menudo más altas de lo esperado. Los nuevos propietarios pueden encontrarse atrapados en préstamos caros, poniendo una presión en sus finanzas, especialmente aquellos que se mudaron durante el auge de la pandemia.
Al considerar los pros y los contras del sueño americano, considera los desafíos únicos que presenta México, lo que puede hacerte reconsiderar este destino aparentemente idílico. Número 2. México. El encanto de México para expatriados puede estar disminuyendo en 2024 por varias razones urgentes. El país enfrenta graves problemas de tráfico de drogas, crimen organizado y corrupción política, haciéndolo peligroso. Sorprendentemente, más de 30,000 muertes relacionadas con el crimen ocurren anualmente. Los carteles ejercen un poder significativo, usando armas pesadas y drones, llevando a violencia generalizada, secuestros, asesinatos y ataques dirigidos a periodistas y defensores de los derechos humanos. La débil economía de México plantea preocupaciones sobre la inestabilidad en el empleo y el aumento de los costos de vida, dificultando la planificación futura. La corrupción dentro de la aplicación de la ley exacerba esto, con extranjeros a menudo pagando sobornos para evitar problemas legales menores. Esta expectativa de sobornos e intimidación disminuye el atractivo de México. El sistema de salud y la infraestructura presentan desafíos adicionales. Aunque más asequible, la calidad y accesibilidad de la atención médica varían mucho. Servicios como agua y electricidad son poco confiables, con agua potable a menudo insegura para consumo directo del grifo. Esta infraestructura desigual, especialmente fuera de las grandes ciudades, perturba la vida diaria. La cultura del mañana de plazos y horarios relajados frustra a aquellos acostumbrados a la puntualidad. Los desastres naturales como terremotos añaden otra capa de preocupación. El riesgo y la realidad de tales eventos pueden ser aterradores para los nuevos residentes. Las barreras lingüísticas también contribuyen a la insatisfacción. La fluidez en español es a menudo necesaria para la vida diaria y la integración, y los desafíos lingüísticos pueden llevar a sentimientos de aislamiento y dificultar la independencia. Número 1. India. Mientras que India ofrece una cultura rica, historia vibrante y paisajes impresionantes, muchos extranjeros se arrepienten de mudarse allí en 2024. La realidad puede ser dura, con calles frecuentemente llenas de basura y contenedores desbordados. El ritmo frenético puede ser abrumador y las normas sociales y estilos de comunicación son muy diferentes, haciendo que las interacciones diarias sean desafiantes. Cuestiones de calidad de vida, como la contaminación, la congestión del tráfico y la infraestructura inadecuada, impactan significativamente la vida diaria. Muchos expatriados extrañan los sistemas eficientes que dejaron atrás. El ruido constante, especialmente los bocinazos incesantes, interrumpe el sueño, el trabajo y la salud. La congestión severa del tráfico hace que los viajes sean estresantes e inseguros, particularmente para los peatones. El sistema de salud es otra gran preocupación. A pesar de las instalaciones de clase mundial, el sistema de salud pública está infrafinanciado y superpoblado, haciendo que el acceso a atención de calidad sea consistentemente difícil. La disparidad entre la atención de salud pública y privada añade a la complejidad. La seguridad y protección, especialmente para las mujeres, también son preocupaciones significativas. Cuestiones como delitos menores y acoso pueden crear una sensación generalizada de inseguridad. La percepción y la realidad de la seguridad personal influyen mucho en la experiencia general y el confort en un nuevo país. Estas preocupaciones de seguridad pueden disuadir a muchos de establecerse completamente en India. Aquí hay 15 hechos curiosos sobre Filipinas. Filipinas es una encantadora nación insular situada en el Océano Pacífico Occidental, compuesta por más de 7,000 islas que cubren un área de 300,000 kilómetros cuadrados. La nación se divide en 3 grandes regiones, cada una con sus características únicas, formando un país diverso y multifacético. Filipinas tiene una vasta población de más de 111 millones de habitantes distribuidos por estas islas. Su ubicación geográfica única coloca al país en el centro del cinturón de fuego del Pacífico, donde frecuentemente enfrenta tormentas severas, terremotos y tsunamis. Sin embargo, estos desafíos han cultivado un espíritu fuerte y acogedor entre el pueblo filipino. A pesar de esto, Filipinas tiene muchos aspectos sombríos. La población enfrenta condiciones de pobreza extrema, con muchos viviendo en barrios marginales, a menudo obligados a consumir basura para sobrevivir. Muchos están sin hogar y residen en cementerios. Las bandas criminales y la prostitución son prevalentes, y las mujeres son devaluadas y forzadas a encontrar clientes durante todo el año para ganarse la vida. Vamos a explorar 15 de los hechos más extraños sobre Filipinas. Número 15. Prisiones como el infierno en la tierra. El sistema penitenciario del país está superpoblado.
resultando en condiciones de vida precarias y violencia desenfrenada. Las prisiones filipinas son comparadas al infierno en la tierra, donde individuos desafortunados soportan sufrimientos inimaginables, independientemente de su edad o género. Muchas personas, especialmente niños, desaparecen misteriosamente dentro del sistema penitenciario. Los niños son detenidos en celdas colectivas, donde la vida es mucho más dura que afuera. Sus ojos reflejan desesperación y pérdida de esperanza en la vida. En la penitenciaría de Manila, la capital de Filipinas, los visitantes pueden presenciar las terribles condiciones de vida de los prisioneros. Niños y adolescentes no tienen camas y se ven obligados a dormir amontonados en pisos sucios, usando cartones como almohadas. El miedo es constante aquí, ya que no hay seguridad garantizada. Los detenidos deben protegerse de otros peligrosos, ya que nadie puede ser confiable. Las fuerzas de seguridad son impotentes para controlar la situación y objetos peligrosos como cuchillos, teléfonos móviles y drogas aún son contrabandeados. El saneamiento y la atención médica en la prisión son extremadamente deficientes. Los detenidos deben buscar agua de pozos y lavar su ropa a mano. La prisión está tan superpoblada que no puede proporcionar comidas adecuadas para todos los presos. Algunas prisiones construidas para albergar alrededor de 262 detenidos ahora albergan hasta 2.975, haciendo común que las personas duerman unas sobre otras. Los detenidos duermen donde pueden, desde pasillos hasta el patio de recreo. ¿Qué piensas de esta situación? Deja tus comentarios a continuación. Número 14. Adicción a los mensajes de texto. Los filipinos son conocidos por su pasión por el envío de mensajes de texto. Es el método de comunicación más popular para conectarse con la familia y amigos. Las estadísticas muestran que 400 millones de mensajes de texto se envían diariamente en el país, sumando 142.000 millones de mensajes anualmente. La explosión de mensajes de texto en Filipinas puede atribuirse a varios factores. Tarifas baratas, fácil acceso y uso hacen del envío de mensajes de texto la elección principal para la comunicación. Además, el énfasis cultural en las relaciones comunitarias también fomenta el hábito de enviar mensajes de texto. Los filipinos valoran mantener contacto regular con la familia y amigos, estén cerca o lejos. El envío de mensajes de texto les ayuda a compartir momentos diarios, confiarse, preguntar y apoyarse unos a otros. Además, el envío de mensajes de texto desempeña un papel crucial en los negocios y en la política. Las empresas usan mensajes de texto para anunciar productos, servicios y comunicarse con los clientes. El gobierno también usa mensajes de texto para difundir información, promover y movilizar la participación pública. En resumen, el envío de mensajes de texto se ha convertido en una parte indispensable de la vida filipina. No es solo una herramienta de comunicación, sino también un vínculo de conexión para la comunidad y un reflejo de la cultura única de la nación. Número 13. Gran disparidad de riqueza. Filipinas presenta un contraste marcado entre barrios marginales sucios y casas lujosas, entre individuos sudorosos viviendo al día y la élite opulenta. Esto pinta un panorama sombrío de desigualdad. La injusticia social también es una cuestión urgente en Filipinas. Los ricos se están volviendo más ricos, mientras que los pobres se están volviendo más pobres. La imagen de barrios marginales deteriorados y personas sin nada es una evidencia de la desigualdad social. Según el Banco Mundial, Filipinas está entre los países con la mayor disparidad de riqueza en Asia Oriental. El 1% más rico posee más del 20% de los ingresos nacionales, mientras que el 50% más pobre posee solo el 15%. Esta proporción destaca la enorme disparidad entre las dos clases, representando desafíos significativos para el desarrollo general del país. Aproximadamente 310.000 personas de barrios marginales en Manila viven bajo puentes o en tuberías de alcantarillado. Estos asentamientos ilegales han bloqueado los flujos de agua y empeorado las inundaciones en un país que frecuentemente sufre terremotos y grandes tormentas. La desigualdad de riqueza impacta negativamente en todos los aspectos de la sociedad filipina. Educación.
Los niños pobres tienen acceso limitado a educación de calidad, perjudicando su desarrollo futuro. Salud. Los pobres carecen de servicios médicos, llevando a tasas más altas de enfermedades y muertes prematuras. Seguridad. Las tasas de criminalidad aumentan debido al desempleo y la injusticia social. Inestabilidad política. Los conflictos y la violencia aumentan a medida que las personas pierden la fe en el gobierno. Número 12. El pueblo Bajau vive en el agua. Los Bajau son una comunidad única, a menudo referida como nómadas del mar, viviendo en casas improvisadas en el agua con poco conocimiento del mundo exterior. Conocidos como los gitanos del mar, llevan una vida distinta en medio del océano. Debido a su naturaleza pacífica, han logrado vivir lejos del continente y de los problemas internos del país durante siglos. Con el tiempo, se dieron cuenta de que podían crear su propio mundo en el océano. ¿Cuánto tiempo crees que puedes aguantar la respiración bajo el agua? Comenta abajo con tu suposición, porque cada persona Bajau puede permanecer bajo el agua por más de 8 minutos sin salir a la superficie. Esta extraordinaria habilidad de buceo se desarrolla comenzando a bucear desde los 5 o 6 años de edad. Los turistas siempre quedan maravillados al presenciar esto. El pueblo Bajau fabrica completamente sus propias gafas de buceo, lanzas y aletas. Es como si hubieran construido pequeñas ciudades en el mar. Desafortunadamente, cuando visitas las áreas donde viven los Bajau hoy, lo primero que llamará tu atención en sus aldeas es el fuerte mal olor y montones de basura plástica. La basura y el plástico parecen flotar por todas partes en el agua. Las personas que viven en estas cabañas acuáticas naturalmente desechan sus residuos, ya sean desechos humanos o plástico, arrojándolos al agua. Los cuerpos de estas personas deben haberse adaptado a esto, porque no se enferman y pueden sobrevivir en estas aguas contaminadas. Sería correcto decir que aprendieron a nadar antes que a caminar. Viven en un entorno donde incluso los niños más pequeños nadan hábilmente y residen en cabañas improvisadas en el agua con piel amarillenta y poco profunda. Su nivel de educación es bastante bajo y sus hijos no usan ropa interior. Vivir en un mundo semidesnudo es común para ellos. En los últimos años, Filipinas lamentablemente ha establecido el récord de país que más basura plástica arroja al océano, superando a India y China. Hoy, estos pueblos marítimos que continúan existiendo dentro de su contexto cultural están contribuyendo con una cantidad significativa de basura en los océanos. Los Bajau compran productos plásticos en supermercados cercanos y contaminan su entorno circundante. Lo más importante en sus vidas es, sin duda, los peces en sus barcos. En la década de 1990, el gobierno filipino construyó viviendas comunitarias para integrar a estas personas en la vida local. Sin embargo, los Bajau regresaron a la costa y retomaron su estilo de vida único. Viven en cabañas construidas en el mar, en gran parte aislados de la vida moderna. Las cabañas en las que duermen parecen listas para colapsar en cualquier momento. Los niños aprenden a pescar en lugar de ir a la escuela. Por ejemplo, a los 5 años, un niño salta de un bote al mar y aprende a nadar. Es por eso que los niños Bajau no tienen miedo del mar. Los Bajau comen todas las criaturas marinas sin dudarlo. Pulpos, escorpiones, cangrejos y vida marina son esenciales para su supervivencia. Sería extraño esperar que fueran exigentes con la comida cuando construyeron sus casas en el mar para escapar del hambre. Lo que les preocupa en su área de residencia actual es la incapacidad de encontrar peces. ¿Qué piensas de esta comunidad? Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación. Número 11. Superpoblación. Filipinas es el 13º país más poblado del mundo, con más de 110 millones de personas. La densidad poblacional promedio es de 366 personas por kilómetro cuadrado, mucho mayor que el promedio global de 20 personas por kilómetro cuadrado. Sin embargo, la distribución poblacional es desigual, llevando a áreas superpobladas mientras que otras regiones permanecen escasamente pobladas. La capital, Manila, es el área más densamente poblada de Filipinas, con una densidad poblacional de más de 46,000 personas por kilómetro cuadrado.
Esto hace que la ciudad sea vibrante, pero también resulta en problemas como congestión de tráfico, contaminación ambiental y escasez de viviendas. El área metropolitana de Manila, incluyendo ciudades como Quezon City, Pasig y Makati, también tiene altas densidades poblacionales. Esta área es el centro económico, político y cultural de Filipinas, atrayendo a personas de todo el país para vivir y trabajar. Otras grandes ciudades en Filipinas con altas densidades poblacionales incluyen Cebu, Davao, Bacolod e Iloilo. Estas ciudades son importantes centros económicos y comerciales, además de destinos turísticos populares. La principal razón de esta superpoblación es la alta tasa de natalidad en Filipinas, con un promedio de 2.6 hijos por mujer. Esto lleva a un rápido crecimiento poblacional, especialmente en áreas urbanas. Además, la pobreza es un problema generalizado en Filipinas, obligando a muchas personas a migrar a las ciudades en busca de mejores oportunidades. Como resultado, estas ciudades densamente pobladas frecuentemente enfrentan congestión de tráfico severa, desperdiciando tiempo y aumentando la contaminación ambiental. La alta demanda de viviendas en estas áreas a menudo no se satisface, llevando a la escasez de viviendas y altos costos de vivienda. Número 10. Comer basura como comida. Desnutrición severa y falta de saneamiento afectan a una parte de la población filipina. Se ven obligados a hurgar para sobrevivir, buscando restos de comida en basureros sucios. Esta escena no es inusual en este país, donde miles de personas pobres tienen que revolver en la basura para satisfacer su hambre. Desafortunadamente, sus fuentes de alimento no son solo costras de pan o cáscaras de papa. Con una inspección más cercana, puedes notar trozos de carne crujientes en sus comidas. En realidad, esto es pollo desechado de cadenas de comida rápida como McDonald's. La comida hecha de basura se llama pag-pag. Este es un plato hecho de sobras de carne y huesos recogidos de los cubos de basura de la ciudad, luego cocidos o fritos nuevamente, y después se les añade salsa. Además, hay algunas personas que realizan un trabajo muy especial recolectando pag-pag. Su día comienza temprano, visitando restaurantes y cadenas de comida rápida de la ciudad en busca de sobras del día anterior, almacenadas en grandes bolsas de plástico. Después de recolectar la comida en los restaurantes, los recolectores separan la carne restante que quedó pegada a los huesos. Después de separar los restos de carne, una persona lava la carne, la hierve nuevamente y la prepara de dos maneras. Una es empanada y frita. La otra es marinada con cebollas, vegetales y especias, cocida nuevamente y servida con una salsa de acompañamiento. En lugar de una eliminación segura, estas cadenas de restaurantes eligen tirar bolsas enteras de sobras de comida directamente a la basura. La razón de este terrible desperdicio proviene del hecho de que quieren minimizar los costos operativos y de tratamiento de residuos. Sin embargo, tanto el gobierno filipino como estas cadenas de alimentos son responsables de garantizar que las sobras de comida de las mesas de los clientes lleguen a las comunidades necesitadas en lugar de ser desechadas. Desperdiciar comida mientras millones luchan contra el hambre es una paradoja desgarradora. Globalmente, 1.000 millones de toneladas de comida se desperdician anualmente mientras millones aún sufren de hambre. ¿Qué piensas de esta cifra y te atreverías a comer pag-pag? Comparte tus pensamientos a continuación. Número 9. Adicción a las compras. Filipinas ostenta 3 de los 10 centros comerciales más grandes del mundo, atrayendo a visitantes de todo el mundo para experimentar compras de clase mundial y disfrutar de una variedad de servicios de entretenimiento. El más famoso es SM North EDSA, ubicado en la ciudad de Quezon, Manila, con una impresionante área de 498,000 metros cuadrados. SM North EDSA es apodado el gigante en la industria minorista filipina, siendo más grande que la Ciudad del Vaticano. Este centro de compras reúne más de 1.200 tiendas, desde marcas internacionales de alta calidad hasta marcas accesibles, satisfaciendo todas las necesidades de compras. Luego está SM Mega Mall, en Mandaluyong, otro destino de compras imperdible. Alberga más de 1.700 tiendas, ofreciendo una amplia gama de productos y servicios, desde moda, cosméticos y bienes domésticos hasta áreas de entretenimiento en cines modernos.
SM Megamall también atrae a visitantes con su vasto jardín Sky Park, donde pueden relajarse y apreciar vistas panorámicas de la ciudad. SM Mall of Asia, ubicado en Pasay, es conocido como la ciudad de las compras junto a la bahía de Manila. Este enorme complejo de entretenimiento presenta más de 2.000 tiendas, áreas de entretenimiento vibrantes, un parque acuático, una pista de patinaje sobre hielo y un cine IMAX. SM Mall of Asia no es solo un destino de compras, sino también un lugar ideal para que los visitantes disfruten de entretenimiento y experiencias únicas. En los centros de compras filipinos, los visitantes no solo se deleitan con las compras, sino que también experimentan la cultura local, disfrutan de la cocina diversa y participan en varias actividades de entretenimiento. Estos lugares prometen ofrecer momentos de compras emocionantes y memorables para los visitantes. Número 8. Alta tasa de criminalidad de bandas de drogas. El tráfico de drogas es desenfrenado en Filipinas, con tasas de criminalidad de bandas tan altas que incluso las autoridades a menudo se muestran impotentes. Las bandas de drogas explotan a la población empobrecida, convirtiéndolos en peones en el comercio ilícito de drogas, obteniendo enormes ganancias. Estas bandas operan vigorosamente en todo el país, esparciendo violencia, controlando comunidades y destruyendo vidas. La metanfetamina, comúnmente conocida como shabu, es la droga más prevalente en el país, altamente adictiva y llevando a consecuencias devastadoras. La situación de las bandas es terrible, ya que reclutan a niños y adolescentes para actividades ilegales, convirtiéndolos tanto en víctimas como en perpetradores. A pesar de esto, el presidente Rodrigo Duterte lanzó una gran guerra contra las drogas. Esta campaña resultó en un gran número de muertes, incluyendo sospechosos de drogas e inocentes. Resta por ver si este esfuerzo erradicará completamente las bandas en el futuro. Número 7. Vivir en cementerios. La escasez severa de viviendas en Filipinas ha forzado a muchas personas a situaciones extremas, llevándolas a buscar refugio en lugares inusuales e incluso perturbadores. Un caso notable es el de las personas que viven en el cementerio de Manila, convirtiendo tumbas en hogares para ellos y sus familias. El auge poblacional en los últimos años ha hecho que poseer una casa sea un sueño distante para muchos filipinos. Los altos precios de las propiedades, combinados con la escasez de viviendas asequibles, los han obligado a encontrar soluciones alternativas. El cementerio de Manila, con su vasta área y tumbas no utilizadas, se ha convertido en un refugio para los sin techo. El cementerio del norte de Manila es apodado el lugar donde los muertos viven con los vivos. Alberga a 10.000 filipinos pobres que montan casas improvisadas sobre tumbas o en sepulturas vacías. Aquí, las personas comen, duermen, ven televisión, cuelgan ropa, cuidan a sus hijos e incluso cantan karaoke. Los residentes dicen que las condiciones de vida aquí son incluso mejores que en los barrios marginales cercanos. Este lugar no solo les proporciona refugio, sino que también les ayuda a ganar dinero. Muchas personas ganan la vida esculpiendo lápidas para los fallecidos. Otros cuidan de las tumbas, ganando alrededor de $400 al año. Algunos cavan tumbas y realizan funerales. Todos los días se llevan a cabo alrededor de 80 funerales aquí, proporcionando suficiente trabajo para estas personas, ayudándolas a sobrevivir día a día. Sin embargo, con el tiempo, la tierra disponible para los fallecidos ha disminuido. Los residentes también enfrentan dificultades como la falta de agua corriente y sistemas de alcantarillado inadecuados. Pero, en el lado positivo, nadie necesita pagar alquiler. La situación de las personas que viven en cementerios es un testimonio de la injusticia social y el fracaso del gobierno local para resolver la escasez de viviendas. La falta de medidas de apoyo y políticas de vivienda adecuadas ha obligado a las personas a vivir en condiciones extremas, inseguras e insalubres. Número 6. Exportación de mujeres. De Chicago a Londres encontrarás muchas mujeres filipinas trabajando en todo el mundo. Esto no es sorprendente, ya que Filipinas es el mayor exportador de mujeres a nivel mundial. De los 2.200.000 filipinos que viven y trabajan en el extranjero, el 25% son enfermeras de por vida.
Muchas familias filipinas ven la exportación de trabajo en el extranjero como la clave para una vida mejor, llevando a más de 500 escuelas de enfermería en Filipinas hoy. El salario de una enfermera en el extranjero es 15 veces mayor que trabajar en hospitales en Filipinas. Para muchos filipinos, la exportación de trabajo ofrece oportunidades significativamente mayores para trabajar en el extranjero, enfrentando menos competencia de mano de obra doméstica y extranjera. Las mujeres que son exportadas a menudo trabajan como enfermeras o ayudantes domésticas. Sin embargo, esto también tiene muchos lados oscuros. Muchas trabajadoras enfrentan explotación, condiciones de trabajo difíciles y bajos salarios. Además, las trabajadoras son vulnerables a abusos y explotación, especialmente en países con protecciones legales incompletas. Algunas mujeres son incluso engañadas o forzadas a convertirse en víctimas de tráfico humano. Número 5. Una isla con más volcanes que ciudades. Camiguin es una pequeña isla con solo 14 kilómetros de largo y 8.5 kilómetros de ancho, ubicada al norte de Mindanao, en Filipinas. Tiene un misterio único. Es la única isla en el planeta con más volcanes que ciudades. Tiene la mayor densidad de volcanes del mundo, con 7 majestuosos volcanes por milla cuadrada. Sin embargo, los visitantes no necesitan preocuparse por erupciones, ya que estos volcanes están inactivos desde la década de 1950. En lugar de miedo, Camiguin cautiva a los visitantes con su belleza natural intacta, fuentes termales burbujeantes mágicas, playas de arena blanca fina y las sonrisas radiantes de los lugareños. Camiguin es un destino ideal para los entusiastas de la naturaleza. Los visitantes pueden conquistar los volcanes inactivos, sumergirse en las aguas cálidas de las fuentes termales o bucear para ver los vibrantes arrecifes de coral. Esta pequeña isla ofrece innumerables actividades emocionantes. Puedes hacer caminatas, andar en kayak, surfear, bucear, pescar o simplemente relajarte en las deslumbrantes playas. ¿Te gustaría visitar este lugar? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Número 4. Niños por todas partes. En Filipinas, verás niños de la calle en todas partes, especialmente en la capital, Manila. La vista de niños deambulando, jugando en las aceras o recogiendo comida en las calles se ha vuelto familiar para los lugareños. Las estadísticas muestran que hay más de 30,000 niños sin hogar viviendo en Manila. El número de niños de la calle está aumentando debido a varias razones, incluyendo pobreza, violencia familiar, hogares rotos y falta de cuidado y educación de la familia y la sociedad. Esta situación presenta graves consecuencias sociales para Filipinas. Los niños de la calle son fácilmente explotados para el trabajo, son propensos a la adicción, se unen a bandas criminales y pueden incluso morir en accidentes o enfermedades. Además, el aumento de los niños de la calle contribuye al aumento de la tasa de criminalidad y afecta la seguridad social. La causa raíz de este problema es el crecimiento poblacional descontrolado en Filipinas. La falta de educación sexual y planificación familiar hace que muchas familias tengan más hijos de los que pueden mantener. Además, la pobreza deja a muchas familias incapaces de cuidar a sus hijos, obligándolos a valerse por sí mismos en las calles. Número 3. Alto riesgo de terrorismo. Aunque las actividades terroristas en Filipinas han mostrado signos de disminución recientemente, esto sigue siendo una cuestión preocupante con riesgos significativos para el país. Las estadísticas muestran que Filipinas tiene la mayor tasa de muertes relacionadas con el terrorismo en la región de Asia-Pacífico en la última década. El Índice Global de Terrorismo clasifica a Filipinas en el 16º lugar en el mundo por el impacto negativo del terrorismo. La característica común de los ataques terroristas en Filipinas es el uso de explosivos caseros, causando daños en varias áreas, desde ciudades bulliciosas hasta islas remotas. El gobierno filipino, junto con las Fuerzas Armadas de Filipinas, se está esforzando por implementar medidas antiterroristas y minimizar el daño a los civiles. Grupos rebeldes como Abu Sayyaf, Maute y los luchadores por la libertad islámica Bangsamoro frecuentemente llevan a cabo ataques terroristas para ganar poder y territorio en el país. Además, algunos individuos y organizaciones influenciados por el extremismo islámico realizan ataques para oponerse al gobierno y esparcir el caos. Además, la pobreza,
La falta de oportunidades y la desigualdad social hacen que algunas personas sean susceptibles de ser atraídas hacia actividades terroristas. ¿Qué sabes sobre la situación del terrorismo en Filipinas? Comparte tus pensamientos a continuación. Número 2. Filipinas es el rey del coco del mundo. Filipinas ostenta con orgullo el título de mayor productor y exportador de cocos del mundo, ganando el apodo de Rey del Coco. Con una producción anual promedio de hasta 19.5 millones de toneladas de cocos, este logro se debe al clima tropical de monzones ideal y las condiciones de suelo perfectas para el crecimiento del coco. Actualmente, el área de plantación de coco en Filipinas alcanza los 3.400.000 hectáreas, representando alrededor del 28% del área total de plantación de coco del mundo. Los productos de coco de Filipinas se exportan a más de 80 países en todo el mundo, generando ingresos significativos en divisas para el país. Los principales productos de exportación incluyen aceite de coco, agua de coco, coco deshidratado, carbón de coco y mucho más. La industria del coco desempeña un papel crucial en la economía filipina, proporcionando empleos para millones de personas. Además, los cocos ocupan un lugar importante en la cultura y la cocina filipina. Sin embargo, la industria del coco en Filipinas enfrenta desafíos como el cambio climático, plagas de cultivos y fluctuaciones en los precios del mercado. Para mantener su estatus de rey del coco, Filipinas necesita seguir invirtiendo en investigación científica, desarrollando nuevas variedades, mejorando la calidad de los productos y diversificando los mercados de exportación. Número 1. Jeepney es el medio de transporte más popular en Filipinas. Los jeepneys son el medio de transporte más popular en Filipinas, íntimamente ligados a la historia y cultura del país. Después de la Segunda Guerra Mundial, el ejército de los Estados Unidos dejó miles de jeeps excedentes. Los ingeniosos filipinos reutilizaron estos vehículos, transformándolos en modos de transporte únicos que pueden transportar hasta 20 personas a la vez. Los jeepneys no son solo un medio de transporte, también son un ícono cultural de Filipinas. Están brillantemente decorados con colores vibrantes, eslóganes humorísticos e imágenes que reflejan la cultura local. Los jeepneys son una fuente de orgullo para los filipinos, mostrando su creatividad y espíritu optimista. Viajar en jeepney es una excelente manera para que los turistas experimenten la cultura filipina y se sumerjan en la vida local. Sentados en estos coloridos vehículos, los turistas pueden ver calles bulliciosas, conversar con el conductor y aprender más sobre la vida cotidiana en Filipinas. Albania es un país ubicado en Europa del Este, extremadamente pequeño pero con impresionantes paisajes naturales y costumbres peculiares. Por ejemplo, hay 750.000 búnkers construidos en todo el país y la gente está obsesionada con los autos Mercedes. Hay una capital con casas coloridas y animales de peluche colgando afuera de las ventanas para protección y más. Vamos a explorar los 21 hechos más extraños sobre Albania, que te sorprenderán sobre este país lleno de tradición pero también moderno y único. Número 21. Asentir en realidad significa desacuerdo. Cuando hablas con alguien de Albania, es posible que notes que parece que están en desacuerdo contigo, pero te están asintiendo. Esto parece extraño porque en las culturas occidentales, asentir significa sí, mientras que sacudir la cabeza significa no. Sin embargo, en Albania es lo contrario. Asentir arriba y abajo significa no, y sacudir la cabeza de lado significa sí. Así que si viajas aquí, presta atención a esta costumbre. Número 20. Albania es un país pequeño en Europa. Albania es un país pequeño ubicado en el sureste de Europa, con un área de solo alrededor de 29.000 kilómetros cuadrados. Albania tiene un terreno diverso que se extiende de norte a sur, con tierras bajas, valles entre cadenas montañosas y vastas mesetas. Sus países vecinos son Grecia, Macedonia del Norte, Montenegro, Kosovo y Serbia. Es un país bastante homogéneo en cuanto a etnia, con el 98% de la población siendo albanesa. La mayoría de ellos viven en regiones montañosas donde las estribaciones son planas y tienen poco contacto con los países vecinos, en su mayoría autosuficientes a través de la agricultura y la cría de animales. Número 19. La capital de las drogas de Europa, Lázar, es un pueblo en Albania conocido como la capital de la marihuana del país.
Esto se debe a que la mayoría de la marihuana producida allí se exporta al resto de Europa. Ubicado a unos 240 kilómetros al sur de la capital, Tirana, este pueblo produce alrededor de 900 toneladas de drogas extraídas de plantas de cannabis anualmente, con un valor de hasta 6,1 mil millones de dólares, equivalente a la mitad del PIB de Albania. Número 18. Animales de peluche colgados afuera de las casas para protección. Muchos albaneses cuelgan búhos y osos de peluche afuera de sus hogares. Creen que cuando estos búhos y osos están colgados afuera de los edificios en un palo o cuerda, alejarán la envidia de los espíritus malignos y traerán suerte a quienes están dentro de la casa. Esta acción se llama dogs, y estos animales de peluche se colocan para proteger la propiedad de individuos celosos que podrían robarla. La tradición centenaria de dogs en Albania, que fue casi erradicada durante la era comunista, fue revivida a principios de la década de 1990. Número 17. Muchos albaneses emigran a otras tierras. Es un hecho que hay más albaneses viviendo fuera de su patria que dentro de ella. La mayoría de los albaneses nativos viven en países vecinos como Grecia, Italia y Macedonia del Norte, mientras que otros han emigrado a Estados Unidos y Canadá. La razón se debe a motivos económicos y más tarde a la discriminación y la violencia que los albaneses tuvieron que soportar, lo que llevó a muchos a elegir dejar el país. Número 16. Vírgenes juradas viven como hombres de por vida en las remotas regiones montañosas del norte de Albania. Mujeres especiales hacen un voto de permanecer vírgenes de por vida. Viven y se comportan como hombres, nunca se casan ni tienen hijos. Se cortan el pelo corto, usan ropa suelta y cambian sus nombres. Beben alcohol, fuman cigarrillos, llevan armas y realizan trabajos típicamente reservados para hombres, como pastoreo o conducir camiones. Estas son mujeres que eligen vivir como hombres para escapar de la sociedad patriarcal. Se las llama vírgenes juradas o varesha. Sin embargo, ese privilegio tiene un precio. Cada virgen jurada jura mantener la pureza y el honor de por vida, un sacrificio que ninguna lamenta. En la historia moderna, las mujeres en áreas remotas y montañosas del norte de Albania tienen muy pocos derechos. No pueden votar, ser dueñas de tierras, heredar o hacer negocios. Las leyes y los antiguos principios sociales llamados canon se han transmitido de generación en líneas familiares durante más de 500 años y algunos lugares todavía los mantienen. Según la ley del canon, las mujeres son propiedad de sus esposos. Los matrimonios están predeterminados al nacer o cuando son muy jóvenes. Cuando una mujer alcanza la edad para casarse, debe mudarse a la casa del esposo, cuidar al esposo y a los hijos y hacer las tareas domésticas. Las primeras en hacer el juramento lo hicieron debido a demandas sociales. Si una familia no tiene un heredero varón, una mujer soltera en la línea de descendencia puede asumir el papel de hombre y liderar la familia. Ella jurará ante jefes tribales o ancianos del pueblo y desde ese día se convertirá en hombre. Con el tiempo, algunas mujeres se convirtieron en vírgenes juradas por diversas razones, como evitar matrimonios no deseados o buscar la libertad. Pueden perder algunas de las alegrías de las mujeres, como el matrimonio o el parto, pero la libertad ha llevado a muchas mujeres a hacer el juramento. ¿Qué opinas de estas mujeres en Albania? Deja un comentario para hacerme saber tu opinión. Número 15. Costumbres de boda peculiares en Albania. Hay muchas costumbres de boda peculiares en Albania. En una boda albanesa, cuando la novia llega a la casa del novio, se dispara un tiro para significar que es un momento alegre y la celebración es vibrante. A diferencia de la práctica habitual donde el novio va a la casa de la novia para pagar la dote con dinero y comida, una novia albanesa va a la casa del novio para presentar la dote, que incluye almohadas, mantas, alfombras bordadas y muebles. Además, una novia albanesa debe servir pan y miel a la futura suegra antes de entrar a la casa, lo cual es una tradición arraigada en Albania. A diferencia de muchos otros lugares donde las bodas comienzan y terminan en un día, las bodas albanesas son una celebración completa de 7 días, siendo el último día el evento de la boda real. Finalmente, a menudo se le presenta a una novia albanesa una moneda de oro por el novio, simbolizando su compromiso. El concepto de la luna de miel en Albania es muy peculiar y algo vago. Aquí hay una tradición donde durante 3 días y 3 noches, la novia debe resistir todas las solicitudes de su esposo, incluyendo tareas domésticas e intimidad. Se cree que esto ayuda a alejar a los espíritus malignos que acechan en la casa.
Número 14. Se han construido más de 750.000 búnkeres en todo el país. Durante la era comunista, Albania se volvió muy aislada ya que no tenía aliados aparte de China. Esto llevó al dictador Enver Hoxha a estar constantemente paranoico por una invasión. Para proteger el país, ordenó la construcción de más de 750.000 búnkeres en ubicaciones estratégicas en todo el país. Aunque la mayoría de ellos han sido destruidos, todavía hay alrededor de 160.000 búnkeres restantes, incluidos los búnkeres conmemorativos junto a la oficina de correos de Sander. Hoy en día, muchos de estos búnkeres no utilizados están siendo reutilizados como hostales, residencias, museos o simplemente abandonados y en estado de deterioro. Estos búnkeres fueron construidos por orden del antiguo líder comunista Enver Hoxha, quien gobernó Albania desde 1944 hasta su muerte en 1985. Durante su reinado, Hoxha implementó políticas extremadamente aislacionistas, lo que convirtió a Albania en uno de los países más aislados del mundo. Los búnkeres no solo se construyeron a lo largo de las fronteras del país, sino también en ciudades y pueblos de toda Albania, con un estimado de un búnker por cada 4 habitantes. Hoy en día, algunos de estos búnkeres se han convertido en restaurantes, cafés o incluso instalaciones artísticas, mientras que otros han sido dejados para que se deterioren gradualmente. Sin embargo, estos búnkeres se han convertido en una característica única y controvertida del paisaje albanés. ¿Qué opinas sobre esto? Es conveniente si el país enfrenta invasiones o terrorismo, ¿verdad? Comenta abajo con tus pensamientos. Número 13. La obsesión de Albania por los coches Mercedes. Una de las primeras cosas que notarás cuando llegues a Albania es la abundancia de coches Mercedes en todas partes, dominando las calles. Casi parece que por cada 2 coches que ves, uno de ellos es un Mercedes. Esto suena extraño porque los coches Mercedes son considerados muy caros, pero hay algunas explicaciones lógicas para esto. Volviendo a la era comunista en Albania, no se permitía poseer un coche personal, así que conducir era solo para la clase alta. Y cuando el país se abrió después del colapso del régimen comunista a principios de la década de 1990, solo había alrededor de 5.000 a 7.000 coches en todo el país. Puedes imaginar que en ese momento en Albania, la infraestructura para los coches también era escasa, lo que significa que no había muchas carreteras pavimentadas en las calles de Albania y los concesionarios de coches, así como los talleres de reparación, también eran extremadamente escasos. Cuando la importación y propiedad de coches se hizo permitida, la gente necesitaba coches de calidad y confiables para evitar averías en las carreteras rurales y ser fácilmente reparados. En ese momento, la clase alta en el gobierno, incluido el dictador Enver Hoxha, consideraba a Mercedes su marca de coches favorita. Entonces, esta marca se propagó como un incendio forestal en todo el país, haciendo que los compradores, especialmente los modelos antiguos importados baratos pero aún confiables, prefieran un Mercedes. Hoy en día, cada 5 personas en Albania todavía tienen solo un coche, pero debido al símbolo de estatus, la fiabilidad de Mercedes sigue siendo la marca de coches más popular para aquellos que pueden permitirse uno nuevo o incluso un segundo coche. ¿Cómo ves la imagen de los coches Mercedes aquí? Comenta abajo para hacérmelo saber. Número 12. Albania, el primer país ateo del mundo. Durante la era comunista, la religión estaba completamente prohibida en Albania e incluso se demolieron muchos edificios religiosos. Fue en 1967 cuando Hoxha apretó aún más su control sobre el país con una orden para prohibir todas las actividades religiosas y declarar a Albania como el primer país ateo del mundo. Esta prohibición fue levantada cuando el régimen comunista colapsó y hoy en día en este país muchas comunidades religiosas coexisten pacíficamente. Número 11. El impresionante Lago Azul. El lago Blue Eye es un destino que no puedes perderte cuando estés en Albania. La maravilla natural de Blue Eye atrae a todos los turistas que participan en tours europeos a Albania con su nombre especial. Blue Eye es un impresionante lago azul profundo con una profundidad de más de 50 metros. El lago Blue Eye fascina a los visitantes como si estuvieran abrumados por su belleza tranquila y prístina. El lago tiene forma ovalada y su fuente de agua proviene del suelo. Lo especial es que el lago es azul oscuro en el centro y azul claro en los lados. En primavera, verás el lago pareciendo un par de ojos humanos. Número 10. Rico patrimonio culinario.
Una razón perfecta para incluir a Albania en tu lista de viajes de por vida es porque su cocina es irresistible. Los platos albaneses se originaron en el antiguo Imperio Otomano, combinado con influencias de la actualidad como griegas, italianas y turcas. Un delicioso plato que recomiendo probar aquí es el tabe kosi. El plato parece una especie de pastel de huevo hecho de cordero, huevos y yogur. Al disfrutar del tabe kosi, sentirás fácilmente el rico sabor del cordero, los huevos y el dulce tang de la leche agria. La delicada combinación de ingredientes brinda a los comensales una experiencia culinaria verdaderamente única. También está el pelembe, que son las famosas verduras a la parrilla de los albaneses. Este plato generalmente incluye berenjenas, calabacines, cebollas, pimientos, tomates, etc. Aunque está hecho con ingredientes simples, cuando lo pruebas, te resultará difícil resistir el especial y delicioso aroma que el pelembe trae. Cuando vengas aquí, también deberías probar los spekha mellis. Este plato es un éxito entre los turistas debido a sus llamativos colores. La gente rellena arroz, queso y especias adecuadas en pimientos verdes o rojos y luego los asa. Esto se considera uno de los platos para los entusiastas vegetarianos. ¿Qué piensas de estos platos en Albania? Comenta abajo para compartir tus pensamientos. Número 9. La colorida capital de Albania. Aunque no lo parezca ahora, Albania fue una vez uno de los países menos desarrollados de Europa debido a la influencia del gobierno comunista y la dictadura de su antiguo gobernante, que los mantuvo en aislamiento durante casi 4 décadas. Tirana es la capital y la ciudad más grande de Albania, así como el centro cultural, económico y político del país. Después de escapar del régimen comunista, al reconstruir la ciudad para revivir la esperanza perdida, Edi Rama, quien era un artista convertido en político, recurrió al arte para ayudar a rejuvenecer la capital. Aparecieron casas de colores por todas las calles. Cuando los edificios coloridos aparecen por todas partes, el estado de ánimo y el espíritu de la gente también cambian. La belleza le da a la gente un sentido de protección en Albania. Número 8. El único y peculiar idioma albanés. ¿Alguna vez has oído hablar o te has encontrado con el idioma albanés? Comparte tus pensamientos sobre este idioma a continuación. El idioma oficial de Albania es el albanés, y si alguna vez has leído o escuchado algo en este idioma, probablemente te resultará extremadamente difícil entender ni una sola palabra. Eso se debe a que el shqip, como los albaneses lo llaman, es un idioma único no relacionado con ningún otro idioma moderno. El albanés es una rama independiente de la familia de lenguas indoeuropeas y por lo tanto, no tiene un idioma hermano directo. Este idioma se desarrolló a partir del antiguo idioma ilirio, utilizado por las personas en los Balcanes antes de la conquista romana, por lo que es muy especial y único. Número 7. La regla de la besa te mantendrá a salvo. Albania es un país muy seguro y parte de la razón se debe a la cultura tradicional del pueblo albanés, que incluye la antigua regla de la besa. Besa es una ley cultural de los albaneses, a menudo traducida como fe o juramento, que significa mantener promesas y honor. El adjetivo basnik en albanés, derivado de besa, significa leal, confiable, lo que significa una persona que cumple su palabra. Besa es de suma importancia en la ley consuetudinaria tradicional de Albania y se considera la base del comportamiento humano. El concepto de besa se basa en la lealtad a la palabra de uno en forma de lealtad o como una garantía de lealtad. Besa contiene más obligaciones hacia la familia y los amigos, requiriendo un compromiso con la palabra de uno, lealtad y solidaridad al tratar con otros. Esto significa que cada albanés está obligado por la regla de la besa, por lo que deben cuidarse mutuamente y nunca romper sus promesas. Número 6. La mayoría de los albaneses son musulmanes. Los otomanos introdujeron el Islam en Albania en el siglo XIV, pero no fue hasta el siglo XVII que la mayoría de la población se convirtió al Islam. Hoy en día, casi el 60% de los albaneses son musulmanes. Número 5. La tierra de las águilas. ¿Sabías que cuando los albaneses se refieren a su país, lo llaman Shqiperi, que significa tierra de las águilas? El águila tiene un gran significado para el pueblo albanés y se considera su símbolo nacional y étnico. La representación más antigua conocida de un águila en este país data de un tallado en piedra del 1190. Además, la bandera albanesa presenta un águila de 2 cabezas negras sobre un fondo rojo sólido. Se cree que este diseño se originó a partir del príncipe Skanderbeg,
un héroe del siglo XV que lideró con éxito una rebelión contra los turcos otomanos en 1443. Utilizó una bandera similar con un águila de 2 cabezas y un fondo rojo. Más tarde, esta bandera fue adoptada por varias familias nobles en Albania durante la Edad Media y eventualmente se convirtió en el símbolo del pueblo albanés. ¿Qué piensas sobre este símbolo del águila del pueblo albanés? Comparte tus pensamientos a continuación. Número 4. Un país montañoso. Lo que hace especial a este país, en particular, es el regalo de la naturaleza de numerosas montañas para Albania. A pesar de su tamaño pequeño y su proximidad a impresionantes paisajes costeros, Albania es un país montañoso con montañas que cubren el 70% de su territorio. La montaña más alta de Albania es el Monte Korab, que alcanza una altura de 2.764 metros y está ubicado en la frontera con Macedonia del Norte. Las cadenas montañosas de Albania no solo ofrecen paisajes naturales espectaculares, sino que también brindan oportunidades para actividades al aire libre, como senderismo, esquí y alpinismo para los visitantes de este lugar. Además, Albania es hogar de algunas especies de plantas y animales raras y en peligro de extinción, incluido el roble albanés. También es uno de los pocos países donde todavía existen caballos salvajes. ¿Qué opinas de los paisajes naturales de este país? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Número 3. Butrint, el sitio arqueológico más importante de Albania. Este es un sitio arqueológico reconocido por la UNESCO en Albania, donde se encuentran algunos de los monumentos nacionales más importantes que abarcan 2500 años de historia a través de los períodos griego, romano y bizantino. Se remonta al siglo III a.C. Butrint es una antigua ciudad griega y un sitio romano en el sur de Albania, cerca de la frontera griega. Butrint está ubicado en una colina con vistas al canal Vivari. En la era romana, Butrint era un área densamente poblada. Según la historia romana antigua, Butrint fue fundada por el profeta Heleno, el hijo del rey Príamo de Troya. Según la evidencia arqueológica, este fue el asentamiento de humanos prehistóricos desde mediados del siglo X hasta el 8 a.C. Butrint está ubicado en una ubicación estratégicamente importante en el estrecho de Corfú. En el siglo IV a.C., los residentes de Butrint construyeron un templo dedicado al dios Zeus y un teatro al aire libre para reuniones. El más famoso en este sitio es el antiguo teatro desde el exterior. Camina por el sendero correcto hacia el bosque. Es el antiguo teatro desde el siglo III a.C. En el período romano, este teatro fue utilizado y podía acomodar hasta 2.500 asientos. Su arquitectura está influenciada por la arquitectura griega antigua, con una forma circular separada de la ciudad alta arriba. Profundamente en el bosque hay un muro tallado con agudas inscripciones griegas. Número 2. Rey Zog, el primer y único rey de Albania. El rey Zog es el único rey de Albania, reinando desde 1928 hasta 1939. Notablemente, fue el único rey musulmán en la historia moderna de Europa y se hizo famoso por sobrevivir a varios intentos de asesinato. El rey Zog desempeñó un papel significativo en la modernización de Albania durante su reinado. Promovió el desarrollo de infraestructura, introdujo la primera constitución del país y estableció relaciones diplomáticas con muchos países. Sin embargo, sus esfuerzos fueron interrumpidos cuando Italia invadió Albania en 1939 y el rey Zog fue obligado al exilio. A pesar de este contratiempo, continuó apoyando la independencia y la soberanía de Albania hasta su muerte en 1961. Número 1. Albania es la patria de la Madre Teresa. Aunque la Madre Teresa nació en Skop, Macedonia del Norte, su tierra ancestral es Albania. Otro dato interesante es que este país tiene un aeropuerto internacional llamado Madre Teresa en su honor. Así que ahí lo tienes, hemos explorado 21 hechos fascinantes sobre Albania. Descubre las verdades ocultas sobre la Venezuela de Nicolás Maduro. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es realmente vivir bajo el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela? Hoy vamos a desvelar las verdades más oscuras y brutales que el gobierno venezolano no quiere que sepas. Prepárate para conocer detalles impactantes sobre las políticas y acciones que han llevado a millones de venezolanos a la desesperación. Detrás de la apariencia de una nación en lucha constante por su soberanía y justicia, se esconde una realidad aterradora en Venezuela. La falta de información y la represión a la libertad son solo la punta del iceberg. Grandes discursos y promesas de prosperidad
no pueden esconder la dura realidad de un país sumido en el caos y la miseria. En el video de hoy vamos a profundizar en el mundo sombrío del gobierno de Nicolás Maduro, donde cada decisión está diseñada para mantener el control absoluto y suprimir cualquier forma de disidencia. Exploraremos 8 verdades brutales que te dejarán sin aliento, revelando los desafíos inimaginables que los venezolanos enfrentan día tras día. No te haremos esperar más. En breve, descubrirás las horribles verdades que Nicolás Maduro intenta desesperadamente esconder del mundo. Desde la corrupción desenfrenada hasta la represión violenta, estos son los actos más despiadados del régimen venezolano. Vamos a empezar. 8. Vida de lujo en medio de la pobreza. Nicolás Maduro ha sido ampliamente criticado por su estilo de vida lujoso en medio de la devastadora crisis económica que afecta a Venezuela. Mientras millones de venezolanos luchan diariamente para obtener alimentos y medicinas básicas, Maduro y su círculo cercano disfrutan de privilegios y lujos que contrastan drásticamente con la realidad del país. Uno de los incidentes más notorios que ejemplifica esta desconexión es la visita de Maduro al restaurante del famoso chef Salt Bae en Estambul, Turquía, en 2018. Durante este viaje, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron vistos disfrutando de una comida lujosa en uno de los restaurantes más caros del mundo. El evento fue documentado en video y compartido en las redes sociales por el propio chef, desencadenando una ola de indignación tanto dentro como fuera de Venezuela. Este tipo de exhibición de opulencia no es un caso aislado. Maduro y su familia han sido acusados de desviar fondos públicos para financiar su estilo de vida. Informes revelaron que el presidente y su círculo cercano poseen propiedades de lujo y cuentas bancarias en el extranjero, donde almacenan grandes sumas de dinero obtenidas ilícitamente. Estos recursos, que deberían estar destinados a mejorar las condiciones de vida de los venezolanos, son, en cambio, utilizados para mantener el estilo de vida lujoso de la élite gobernante. La corrupción y el desvío de fondos no se limitan a la figura de Maduro. Su esposa, Cilia Flores, también ha sido señalada por participar en esquemas de corrupción. En 2015, 2 sobrinos de Flores fueron arrestados en Haití por intentar traficar 800 kilos de cocaína hacia los Estados Unidos. Estos incidentes destacan la implicación de la familia presidencial en actividades ilícitas a gran escala. La disparidad entre el estilo de vida de Maduro y la difícil situación de los venezolanos es especialmente evidente cuando se consideran las condiciones en las que vive la mayoría de la población. Venezuela ha experimentado una hiperinflación extrema, con precios de bienes básicos duplicándose cada pocas semanas. La escasez de alimentos y medicinas es crónica, y muchos venezolanos dependen de las remesas enviadas por familiares en el extranjero para sobrevivir. En este contexto, las imágenes de Maduro disfrutando de lujos son percibidas como un insulto directo a la población sufrida. El contraste entre la vida de lujo de Maduro y la realidad del pueblo venezolano ilustra no solo la corrupción y el abuso de poder, sino también la falta de empatía y desconexión del régimen con las necesidades de su pueblo. Este comportamiento no solo agrava la crisis humanitaria en el país, sino que también alimenta el resentimiento y la desconfianza hacia el gobierno. ¿Cuál es su opinión sobre el estado económico de Venezuela? Deja tu opinión en nuestros comentarios. 7. Desaparición forzada de Rocío San Miguel. El caso de Rocío San Miguel, una destacada defensora de los derechos humanos en Venezuela, es un ejemplo alarmante de las tácticas represivas del régimen de Nicolás Maduro. San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, ha sido una voz crítica contra las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno venezolano. Su trabajo le ha valido reconocimiento internacional, pero también la ha convertido en un blanco del régimen. El 9 de febrero de 2024, Rocío San Miguel fue detenida arbitrariamente en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas. Las autoridades venezolanas confirmaron su detención, pero no proporcionaron información sobre su paradero. Desde entonces, San Miguel ha sido víctima de desaparición forzada, una práctica ampliamente documentada en Venezuela como una herramienta para silenciar a los críticos del gobierno. La detención de San Miguel fue acompañada por el arresto de su hija y otros miembros de su familia, aumentando aún más la gravedad de la situación. A pesar de los esfuerzos de sus abogados y de la presión internacional, las autoridades venezolanas han negado cualquier información sobre su ubicación, impidiendo el acceso de su familia y representación legal. Este patrón de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas ha sido utilizado repetidamente por el régimen para intimidar y reprimir a defensores de los derechos humanos y activistas políticos. Amnistía Internacional
y otras organizaciones de derechos humanos han condenado la desaparición de Rocío San Miguel y han exigido su liberación inmediata e incondicional. En sus llamados a la acción, Amnistía Internacional ha destacado la urgencia de garantizar la integridad personal de San Miguel y de poner fin a la política de represión contra aquellos que defienden los derechos humanos en Venezuela. La desaparición forzada de Rocío San Miguel es emblemática del clima de miedo y represión que prevalece en Venezuela. Los defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas viven bajo la constante amenaza de ser detenidos arbitrariamente, torturados o desaparecidos. Estas tácticas no solo violan los derechos fundamentales de los individuos afectados, sino que también buscan disuadir a otros de levantar la voz contra las injusticias del régimen. El caso de San Miguel ha resonado en la comunidad internacional, atrayendo la atención de organismos como la Organización de los Estados Americanos, OEA, y las Naciones Unidas. Luis Almagro, secretario general de la OEA, denunció la desaparición de San Miguel como una clara violación de los derechos humanos e instó al gobierno de Maduro a rendir cuentas. La presión internacional es crucial para mantener el enfoque en estos casos y buscar justicia para las víctimas de desapariciones forzadas en Venezuela. La desaparición de Rocío San Miguel continúa siendo un recordatorio inquietante de los extremos a los que el gobierno de Nicolás Maduro está dispuesto a llegar para silenciar la disidencia y mantener su control autoritario. La lucha por su liberación y la de otros detenidos arbitrariamente sigue siendo una prioridad para las organizaciones de derechos humanos y para todos aquellos que defienden la justicia y la dignidad en Venezuela. 6. Brote misterioso de fiebre hemorrágica. En 2014, Venezuela enfrentó un misterioso brote de fiebre hemorrágica que dejó a la población en estado de pánico y desconcierto. El brote tuvo origen en el estado de Aragua y en la capital Caracas, resultando en la muerte de al menos 10 personas en un corto periodo. Este evento se destacó no solo por la gravedad de la enfermedad, sino también por la respuesta y manejo de la situación por parte del gobierno de Nicolás Maduro. La fiebre hemorrágica es una enfermedad grave que provoca síntomas como fiebre alta, erupciones cutáneas y hemorragias, similar al ébola en su presentación. Los pacientes afectados por esta enfermedad experimentan un rápido deterioro de su salud que puede llevar a la muerte en solo 72 horas. A pesar de la gravedad del brote, las autoridades venezolanas negaron repetidamente la existencia de la enfermedad y acusaron a los médicos que reportaron los casos de crear pánico injustificado entre la población. El gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami, negó rotundamente los informes médicos que alertaban sobre la enfermedad, calificando las advertencias como una campaña de rumores y terrorismo por parte de la oposición política. Esta postura oficial dificultó la respuesta adecuada al brote y la implementación de medidas de salud pública necesarias para contener la enfermedad y tratar a los afectados. La negación del gobierno y la falta de transparencia en torno al brote generaron una atmósfera de desconfianza y miedo. Los médicos y profesionales de salud que intentaron alertar al público y exigir medidas preventivas enfrentaron represalias y fueron silenciados. La Federación Médica Venezolana instó al gobierno a dejar de interferir en la política de salud y permitir una respuesta adecuada a la crisis, pero sus llamados fueron ignorados. Además de la falta de acción y negación por parte del gobierno, hubo un misterio en torno a la verdadera naturaleza del brote. Aunque se enviaron muestras al Instituto Nacional de Salud para su análisis, los resultados nunca fueron divulgados públicamente, alimentando aún más la especulación y el temor entre la población. La incertidumbre sobre la causa exacta de la enfermedad, si era viral o bacteriana, complicó los esfuerzos para tratar a los pacientes y prevenir nuevos casos. El manejo del brote de fiebre hemorrágica en Venezuela es un claro ejemplo de cómo la desinformación y la negación oficial pueden agravar una crisis de salud pública. La falta de transparencia y la politización de la respuesta sanitaria no solo ponen en riesgo la vida de los ciudadanos, sino que también socavan la confianza en las instituciones gubernamentales. Este incidente destaca los peligros de un gobierno que prioriza su imagen política sobre el bienestar y la seguridad de su pueblo. 5. Helicóptero misterioso. Ataca el Tribunal Supremo. El 27 de junio de 2017, Caracas fue testigo de un acontecimiento que capturó la atención nacional e internacional. Un helicóptero de la policía venezolana atacó el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio del Interior, Justicia y Paz. Este evento, que duró aproximadamente 2 horas, se destacó por su dramatismo y por las implicaciones políticas que traía en medio de una creciente crisis en Venezuela.
El helicóptero fue pilotado por Óscar Pérez, un inspector de la Policía de Investigación y miembro de la Brigada de Acciones Especiales, BAE. Pérez, junto con varios hombres enmascarados, lanzó granadas y disparó contra los edificios gubernamentales. Afortunadamente, no hubo heridos en el ataque. Sin embargo, el acto fue interpretado como un intento de golpe o un llamado a la rebelión contra el gobierno de Nicolás Maduro. Óscar Pérez apareció en un video difundido en las redes sociales poco después del ataque, rodeado por hombres enmascarados y armado, llamando a la insurrección contra lo que describió como un gobierno criminal y transicional. Pérez declaró que la acción no era contra otras fuerzas de seguridad del Estado, sino contra la impunidad y la tiranía impuesta por el gobierno de Maduro. Este mensaje resonó entre muchos venezolanos descontentos con la situación política y económica del país. El gobierno de Maduro respondió rápidamente, calificando el ataque como un acto terrorista y acusando a Pérez de tener vínculos con la CIA y otros actores externos interesados en desestabilizar el país. Maduro ordenó una intensa búsqueda de Pérez y sus compañeros, que lograron evadir la captura durante varios meses, convirtiéndose en figuras simbólicas de resistencia para algunos sectores de la población. El ataque con helicóptero también puso en evidencia la fractura dentro de las fuerzas de seguridad venezolanas y la creciente insatisfacción entre algunos miembros del aparato estatal. La acción de Pérez fue vista por muchos como un acto desesperado de un hombre que había perdido la fe en las instituciones oficiales y que decidió tomar medidas drásticas para llamar la atención sobre la corrupción y la represión en el país. Este evento aumentó la tensión en un país ya sumido en una profunda crisis política y económica. Las protestas contra el gobierno continuaron y la represión se intensificó. Pérez fue finalmente localizado y abatido por fuerzas gubernamentales en enero de 2018, en un operativo que resultó en su muerte y en la de varios de sus compañeros. La muerte de Pérez fue recibida con condena internacional y su figura continúa siendo recordada como un símbolo de resistencia contra el régimen de Maduro. El ataque al Tribunal Supremo y la posterior caza a Óscar Pérez subrayan la volatilidad y la complejidad de la situación en Venezuela, donde la desesperanza y la represión están en un punto álgido y actos dramáticos como este reflejan la profunda división y el descontento en la sociedad venezolana. ¿Cuál es su opinión sobre el accionar de Óscar Pérez en Venezuela? Comparte tu opinión en los comentarios. 4. Muerte misteriosa de Fernando Albán. La muerte de Fernando Albán, concejal del partido opositor Primero Justicia, se convirtió en uno de los episodios más oscuros y misteriosos del régimen de Nicolás Maduro. Albán fue arrestado el 5 de octubre de 2018 al llegar al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas, acusado de estar involucrado en un supuesto atentado con drones contra Maduro durante un desfile militar en agosto de ese mismo año. 3 días después de su arresto, el 8 de octubre, Fernando Albán falleció mientras estaba bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Según la versión oficial del gobierno, Albán se suicidó al lanzarse del 10º piso del edificio del SEBIN. Sin embargo, esta versión fue ampliamente cuestionada por familiares, colegas y organizaciones de derechos humanos que afirman que Albán fue asesinado. Numerosos testimonios y denuncias sugieren que Albán fue sometido a torturas antes de su muerte. Según colegas de partido y defensores de los derechos humanos, Albán habría sido brutalmente torturado, sufriendo fracturas en las costillas y otras lesiones graves. Un informe de la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, afirmó que Albán fue asesinado bajo tortura y luego arrojado por la ventana para simular un suicidio. La muerte de Fernando Albán no solo levantó sospechas en Venezuela, sino que también atrajo la atención y condena de la comunidad internacional. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Unión Europea pidieron una investigación independiente y rigurosa sobre las circunstancias de su muerte. Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, calificó lo ocurrido como un asesinato perpetrado por un régimen torturador y homicida. Este caso ha sido emblemático de las tácticas represivas del régimen de Maduro, que incluyen detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales para silenciar a la oposición y mantener el control. La muerte de Albán fue interpretada como un mensaje de advertencia para disuadir a otros opositores de desafiar al gobierno, sembrando miedo y desesperación entre aquellos que se atreven a levantar la voz contra las injusticias del régimen. La falta de transparencia y la negativa del gobierno a realizar una investigación creíble sobre la muerte de Albán solo han intensificado las sospechas y el resentimiento hacia el régimen.
este trágico incidente sigue siendo un recordatorio de los extremos a los que el gobierno de Nicolás Maduro está dispuesto a llegar para mantener su poder, independientemente del costo humano. 3. Uso de milicias y grupos paramilitares. El uso de milicias y grupos paramilitares por parte del régimen de Nicolás Maduro es uno de los aspectos más oscuros y represivos de su gobierno. Estos grupos, conocidos como colectivos, operan con una impunidad alarmante y sirven como herramientas de intimidación y represión contra cualquier forma de disidencia. Los colectivos surgieron originalmente como grupos comunitarios de apoyo al chavismo, pero con el tiempo se transformaron en fuerzas paramilitares que aterrorizan a la población. Los colectivos están compuestos por civiles armados que reciben apoyo directo del gobierno. Estos grupos son conocidos por su brutalidad y disposición a utilizar la violencia para mantener el control social. Operan principalmente en barrios pobres y comunidades opositoras, donde su presencia está destinada a disuadir protestas y cualquier tipo de oposición. Los colectivos han sido responsables de numerosos actos de violencia, incluyendo agresiones físicas, asesinatos, secuestros y extorsiones. En varias ocasiones, los colectivos han sido utilizados para dispersar manifestaciones pacíficas. Durante las protestas masivas de 2017, estos grupos desempeñaron un papel en la represión violenta de los manifestantes. Armados con palos, armas de fuego y motos, los colectivos atacaban a los manifestantes, a menudo en coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado. Esta colaboración entre los colectivos y las fuerzas del orden permitió al régimen de Maduro mantener un control férreo sobre la población. Mientras oficialmente puede negar cualquier implicación directa en la represión violenta, la impunidad con la que operan estos grupos paramilitares es preocupante. A menudo, los miembros de los colectivos no enfrentan ninguna consecuencia por sus acciones, lo que refuerza su poder y su capacidad de intimidación. Esta situación ha llevado a un clima de miedo constante entre los venezolanos, que saben que cualquier muestra de oposición puede ser respondida con violencia extrema y sin consecuencias para los perpetradores. Además de su papel en la represión interna, se ha informado que algunos colectivos están involucrados en actividades criminales, como el tráfico de drogas y el contrabando. Estas actividades no solo les proporcionan recursos financieros, sino que también aumentan su poder y su capacidad de operar fuera de la ley. La conexión entre el gobierno y estos grupos criminales resalta la corrupción y la falta de Estado de Derecho en Venezuela. La utilización de colectivos por el régimen de Maduro ha sido condenada por organizaciones internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado numerosos abusos cometidos por estos grupos y han pedido al gobierno venezolano que desmantele estas fuerzas paramilitares y garantice la protección de los derechos humanos. Sin embargo, hasta la fecha, el régimen ha mostrado poco interés en abordar estas preocupaciones, prefiriendo mantener a los colectivos como una herramienta efectiva de control y represión. 2. Manipulación de la información y propaganda. El control de los medios de comunicación y la manipulación de la información en Venezuela son prácticas comunes bajo el régimen de Nicolás Maduro. Desde que asumió el poder, Maduro intensificó los esfuerzos para restringir la libertad de prensa y utilizar la propaganda estatal para mantener el control sobre la narrativa pública. Este manejo autoritario de la información ha sido crucial para silenciar a la oposición y perpetuar su gobierno. El gobierno de Maduro ha implementado una serie de medidas para asegurar que los medios de comunicación estén bajo su control. Estas incluyen la adquisición de medios privados por parte de empresarios afines al régimen, el cierre de medios críticos y la intimidación y censura de periodistas. Los canales de televisión y estaciones de radio que se atreven a transmitir información crítica enfrentan sanciones, cierres y confiscación de equipos. Como resultado, muchos medios han sido forzados a autocensurarse para evitar represalias. Además, el gobierno utiliza la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, para regular y sancionar a los medios que considera desfavorables. CONATEL tiene el poder de revocar licencias de transmisión y ha sido utilizada como una herramienta para controlar la información que llega al público. Los medios que intentan operar de forma independiente enfrentan una constante amenaza de cierre, y los periodistas que informan sobre temas sensibles son acosados y perseguidos. La propaganda es otro pilar fundamental del control informativo del régimen de Maduro. A través de los medios estatales, el gobierno divulga constantemente mensajes que exaltan los logros del régimen y demonizan a la oposición.
Los programas de televisión y radio del Estado, así como los periódicos oficiales, están llenos de propaganda que busca moldear la opinión pública a favor del gobierno. Estos medios presentan una realidad distorsionada, en la cual las crisis económicas y sociales son minimizadas o atribuidas a conspiraciones externas y saboteadores internos. Un ejemplo claro de la propaganda estatal es el programa televisivo semanal de Maduro, Contacto con Maduro, donde el presidente se dirige directamente a la nación. Durante estas transmisiones, Maduro mezcla anuncios oficiales con retórica populista y ataques a sus opositores, presentándose como el defensor del pueblo contra las fuerzas malignas que buscan desestabilizar el país. Con el auge de Internet y las redes sociales como fuentes alternativas de información, la censura digital también se ha convertido en una opción del gobierno. Las autoridades han bloqueado sitios de noticias y redes sociales críticos al gobierno, utilizando técnicas de censura digital y ataques cibernéticos. Usuarios de redes sociales que publican contenidos desfavorables al régimen son frecuentemente detenidos y acusados de delitos como incitación al odio o traición. Los periodistas en Venezuela enfrentan un ambiente extremadamente peligroso. Aquellos que intentan informar sobre corrupción, abusos de derechos humanos o la crisis económica son frecuentemente acosados, detenidos arbitrariamente o forzados a exiliarse. Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas han documentado numerosos casos de intimidación y violencia contra periodistas en Venezuela, destacando la grave situación de la libertad de prensa en el país. ¿Qué opina del control que tiene el gobierno venezolano sobre los medios de comunicación? Comparte tu opinión en los comentarios. 1. Ejecuciones extrajudiciales. Las ejecuciones extrajudiciales son una práctica alarmante y recurrente bajo el régimen de Nicolás Maduro, utilizada para silenciar a los opositores y mantener el control a través del miedo. Estas ejecuciones, realizadas sin el debido proceso legal, representan una grave violación de los derechos humanos y han sido documentadas extensivamente por organizaciones nacionales e internacionales. Uno de los informes más reveladores sobre las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela fue publicado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH. El informe detalla cómo las fuerzas de seguridad del Estado, en particular la Fuerza de Acciones Especiales, FAES, han sido responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales durante operaciones de seguridad. La FAES, una unidad de la Policía Nacional Bolivariana, ha sido criticada por su brutalidad y el uso indiscriminado de la fuerza letal en tales operaciones, frecuentemente denominadas Operaciones de Liberación del Pueblo, OLP. Las fuerzas de seguridad invaden comunidades pobres, supuestamente en busca de criminales, pero estas operaciones frecuentemente resultan en la muerte de individuos que no representan una amenaza inmediata y son ejecutados sumariamente. Las víctimas son frecuentemente rotuladas como criminales después de su muerte para justificar los asesinatos ante la opinión pública. Uno de los casos más emblemáticos fue el asesinato de Óscar Pérez, el oficial de policía que realizó un ataque con helicóptero contra el Tribunal Supremo en 2017. Después de meses de estar fugitivo, Pérez y varios de sus compañeros fueron localizados y abatidos por fuerzas de seguridad en enero de 2018. Videos del enfrentamiento sugieren que Pérez y su grupo intentaron rendirse, pero fueron ejecutados sin juicio previo, en lo que muchos consideran una ejecución extrajudicial. Las ejecuciones extrajudiciales también ocurrieron durante las protestas en masa contra el gobierno en 2017. Cuando las manifestaciones antigubernamentales se intensificaron, las fuerzas de seguridad respondieron con una brutalidad extrema. Testimonios y grabaciones indican que varios manifestantes desarmados fueron asesinados por la policía y la Guardia Nacional Bolivariana. Estas acciones no solo buscaban dispersar las protestas, sino también enviar un mensaje claro de que cualquier desafío al régimen sería severamente castigado. Una de las características más preocupantes de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela es la impunidad con que las fuerzas de seguridad actúan. Las investigaciones sobre estos asesinatos son raras, y cuando se realizan, frecuentemente son superficiales y no llevan a ninguna consecuencia para los perpetradores. La falta de independencia del sistema judicial venezolano contribuye a esta impunidad, pues muchos jueces y fiscales están bajo la influencia del gobierno y son reacios a investigar a las fuerzas de seguridad. La comunidad internacional ha condenado repetidamente las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado estos abusos y han pedido sanciones internacionales contra los responsables. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH,
También ha expresado su preocupación por la situación e instado al gobierno venezolano a garantizar el respeto por los derechos humanos y el Estado de Derecho. Gracias por ver nuestro video. Si encontraste el contenido interesante e informativo, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para mantenerte actualizado sobre nuestros próximos videos. Queremos saber tu opinión. Deja un comentario abajo compartiendo tus pensamientos sobre el gobierno de Maduro y sus implicaciones. Para más análisis y discusiones, activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevos contenidos.